bueno, en la parte de la ingeniería básica vamos a ver, bueno, estudios topográficos, de hidrología o hidráulicos. Los estudios topográficos obviamente es bastante importante porque nos va a ayudar a ver la ubicación y las dimensiones de los elementos. Por ahí, bueno, o sea, saber en dónde ubicar el puente con exactitud. Es cierto, vamos a conectar dos vías y las vías de repente ya están predefinidas, pero tendríamos que definir con ayuda de la topografía, saber dónde se va a posicionar ello, ¿no? Eso es bastante importante, ¿ok? Entonces, tenemos también el estudio hidrológico o hidráulico, que creo yo, bueno, yo no hago este tipo de estudios, o sea, no soy especialista en ello, a eso me quiero referir, pero sin embargo, lo que sí puedo comentar de esto es que esos estudios como tal, ¿sí? Radican o tienen bastante importancia en lo que, en el comportamiento del río, tenemos que estudiarlo bastante bien, porque me ha pasado, no es que como yo haya diseñado los puentes, pero sí como usuario de vías, eh, he visto que los puentes a veces se han quedado aislados dentro de, pues, de un lecho de un río. Y el río, el ancho del lecho era más grande de lo que pasaba el puente. Entonces, sucede, y bueno, o sea, a veces también los estudios de esta rama de la ingeniería, que es la hidrología y la hidráulica, a veces no son realizados a conciencia. Entonces, de acuerdo a eso, a lo que nosotros tenemos que llevar, o sea, las máximas avenidas, pues podríamos definir la luz del puente, ¿no? Entonces es bastante importante. Ahora tenemos estudios geológicos y geotécnicos, que es básico dentro de un puente. Contemos que el puente es una estructura bastante importante para su construcción, ¿no? Y definición dentro del aspecto social que pueda tener un pueblo o dos pueblos, porque muchas veces también los puentes son unidos por pueblos, ¿no? Entonces es importante todo eso. Ahora, bueno, habría que definir las características geotécnicas correspondientes a ello. Los estudios de ritmo sísmico tienen como la finalidad siempre definir los aspectos de diseño, ¿no? O sea, cómo se va a comportar el puente respecto a un análisis modal más un espectral, ¿no? Es el análisis dinámico. Bueno, y acá en los riesgos sísmicos también podríamos observar quizás sistemas de protección al puente, ¿no? Estamos hablando de aislamiento, también, por ejemplo, disipación de energía dentro de un puente. Entonces, a ello también tenemos, no menos importante, los estudios de impacto ambiental. Eso podemos encontrar en, en los estudios como, por ejemplo, eh, diseñar, por ejemplo, yo he visto, no, al menos tengo esta impresión, que, 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 por ejemplo, muchos no lo consideran, pero el aspecto ambiental puede definir el éxito o el fracaso de un proyecto. Entonces, o se puede aprobar o no por un impacto ambiental, y seguro ustedes han podido ver que tiene minerías o otro tipo de característica de proyectos, eh, pueden tener el éxito correspondiente si, si tiene pues un adecuado estudio de impacto ambiental. Entonces, ese es un tema. Los estudios de tráfico, acá establecen, si lo requiera, por ejemplo, es bastante importante este estudio de tráfico en verdad para los puentes,
Otras veces los puentes se pueden sustentar solamente por el obstáculo topográfico, ¿no? O en este caso se sustenta bajo el volumen de tráfico. Por ejemplo, en los puntos que podríamos determinar, por ejemplo, cuando, cuando por ejemplo, tenemos lo correspondiente a puentes bypass, ¿no? Podemos tener este caso de los puntos topográficos, ¿no? Ahora, los estudios complementarios, eh, bueno, son nuestros estudios como, por ejemplo, instalaciones eléctricas y demás, ¿no? Un claro ejemplo de ello podría ser también, pues, los puentes peatonales, ¿no? Cuando tenemos que hacer un estudio de instalación eléctrica, instalaciones sanitarias, ¿no? Y otros estudios también son los estudios de trazo y diseño vial de los accesos, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar, bueno, hay unos estudios también de alternativas a nivel de anteproyecto de las soluciones técnicamente factibles, ¿no? Para una evaluación técnico-económica, ¿no? Bueno, ahí vemos los estudios topográficos, hay un modelamiento en BIM, también es importante para los tipos de puentes que podamos realizar, ¿no? Ahí tenemos eh, puentes determinados, ¿sí? Como tal, los estudios hidrológicos, también lo que estábamos hablando, los geotécnicos, vemos estratigrafías, perfiles, y también los sondeos, ¿no? Sondeos de roca, de repente, que nosotros podemos encontrar cuando trabajamos lo que vendría a ser puentes. Bueno, el estudio estructural, que es el análisis y diseño de puentes, es bastante importante. Aquí tenemos un cuadrito de Lasto bastante útil que se refiere a cómo podemos nosotros predimensionar el puente, ¿no? Tenemos losas con armado principal paralelo al tráfico. Eso, por ejemplo, esa ley, si lo quieren llamar de ese estilo, de esa forma, es para lo que nosotros nos concentra es eh, los puentes tipo losa, ¿verdad? Entonces, ahí también tenemos para los puentes de hormigón pretensado, para hormigón armado, acero, ¿sí? De acuerdo al tipo de luz, para encontrar su peralte respectivo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos como tal. Para obtener acceso a nuestro curso completo, más material, visita nuestra página web www.encap.edu.p.